presentar. Ya que está aquí Constantino Bertolo, que está ahí al final, a Constantino, que siempre me ayuda y que gracias a él soy escritora, porque es la primera persona que confió en mí. Y en fin, bueno, dicho lo cual, es una idea, no había pensado yo esto de que todas las temporales, bueno, lo había pensado en términos filosóficos, pero no relacionado con este libro, pero es verdad que, o sea, sí que te doy la razón, sí que estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que nosotros como individuos no vivimos solo una temporalidad, sino que habitamos muchas temporalidades, porque arrastramos la memoria, ¿no? Una memoria que es bueno, que obviamente que responde a unos hechos, pero que al mismo tiempo, en la medida en que es ya una memoria, es una fabulación. No porque haya una voluntad de mentir, sino porque la transmisión de lo que ocurrió a través de las generaciones va cambiando, digamos que no el pasado no es algo que esté fijo, sino que es algo que continuamente estamos relatando, y en ese rato del pasado lo estamos continuamente modificando, y esa modificación también muchas veces implica una invención, ¿no? Entonces, en el caso del libro de las voces de Adriana, la protagonista, bueno, os explico un poco. El libro tiene 3 partes. La primera parte se llama El padre, la segunda se llama La casa y la tercera se llama Las voces. Y bueno, es como, yo concebí la estructura como una especie de escalera, que no va hacia arriba sino hacia abajo, porque el libro recorre, o sea, va desde mi punto de vista desde una exterioridad a una interioridad. La exterioridad corresponde a la parte del padre, que como bien dices, tiene un tono mucho más ligero, y el padre está ahí haciendo, tiene una función para mí, de disparador, de la posibilidad de la muerte del padre, porque el padre acaba de sufrir un ictus, ahí empieza, bueno, o sea, ha estado a punto de morir. Entonces la protagonista, que es Adriana, siente que su familia va a desaparecer. Antes ha muerto la madre, ha muerto la abuela, ya, digamos, toda la familia materna, parte de esa familia ya ha desaparecido, ha desaparecido la casa de la infancia. Entonces, ante la desaparición del padre, hay una conciencia de lo que supone la muerte. O sea, es una novela, para mí, donde el tema fundamental es la muerte, el aprendizaje de la muerte, pero no si es que puede haber un aprendizaje de la muerte, porque la muerte es una experiencia que cuando la tenemos después ya no lo podemos contar. Sí. O sea, es la única experiencia inefable, ¿no? Sin embargo, sí que podemos aproximarnos o podemos hacernos una idea de la muerte, o desde luego nos hacemos cargo de lo que supone la desaparición de las vidas de las personas que han sido importantes para nosotros, que también es la desaparición de nuestro mundo, ¿no? Cuando van desapareciendo esas personas, desaparece el mundo que conocemos, ¿no? Entonces, esa conciencia de la desaparición sí que trae con más fuerza el pasado al presente. Mientras no tenemos pérdidas en el presente, digamos que estamos viviendo plenamente el presente. Sin embargo, en el momento que empiezan a faltar esas personas, las ausencias se hacen muy presentes, valga la redundancia. Y sí, tienes razón en eso que dices, de que todas las temporalidades están a la vez, ¿no? Y que es verdad que la muerte afina esa conciencia. Sí, y otra cosa que ocurre en la primera parte, que también es muy interesante, que pasa cuando se muere la madre, ¿no? Porque la madre es el disparador. La madre no está en el libro tanto, pero es el disparador de toda la historia, ¿no? También cambian las estructuras familiares, ¿no? Entonces, de repente, la protagonista, Adriana, siente que se tiene que hacer cargo del padre. Y entonces está toda esta idea, esta tensión entre el padre y la hija, de sus distintas maneras de ver el mundo, y cómo uno pues se puede reinventar, ¿no? Y eso como sí, en esa primera parte, cuando el padre se queda viudo, pues bueno, os voy a contar la novela porque no a ver si logro decir las cosas sin contar la novela, pues no voy a perder toda la gracia. Bueno, voy a hablar en términos más abstractos en la medida de lo posible. El padre se queda viudo, entonces, bueno, esto se puede decir porque enseguida viene en la novela. Toda su obsesión es encontrar una novia, porque no quiere vivir el tiempo que le queda, no lo quiere vivir en soledad. Y yo quería conseguir un contraste entre ese padre que vive su propia experiencia de enfermedad y muerte como si la muerte no
hace afirmar la vida. O sea, es un padre muy vital, muy optimista, y Adriana, que es la que digamos siente más miedo ante esa posibilidad, ¿no? Entonces quería hacer un contraste entre dos maneras de afrontar el final. Una que no es exactamente negándolo, sino, bueno, no sé si lo niegamos, o sea, pero bueno, lo importante es Adriana, finalmente. Entonces el propio miedo de Adriana la lleva a querer aferrarse a lo que, a querer imponerle al padre una determinada conducta para que no se muera el padre también, para no quedarse ella sin familia. Y no sé por qué te estoy diciendo esto. Bueno, el caso es que ella está absolutamente estancada. Entonces en ese estancamiento, además de tener miedo a la muerte, lo que hace es mirar la vida de los demás, ¿no? Y ella siente que de repente en ese estancamiento como que se está quedando sin vida, o sea, no porque no haga nada, bueno, no hace realmente nada más que mirar a los demás y proyectarse digamos, intentar encontrar respuestas en la vida de los demás. Entonces es una novela que dialoga mucho o que si quieres es la parte de la novela donde la protagonista más proyecta hacia los otros, ¿no? O sea, todavía no está mirándose a sí misma, sino que mira a través de las redes sociales, o sea, las redes sociales también son un elemento importante de la novela. Ese tipo de relación fantasmagórica donde sobre todo lo que existe es una proyección hacia el otro, sin embargo el otro no es más que una fantasmagoría a través de una pantalla, y también el mundo. Y bueno, eso es lo que luego va a hacer que ella empiece a mirarse más hacia sí misma y a la consideración de las propias herencias, ¿no? Y bueno, y está la herencia paterna y está la herencia materna hacia la que vira luego la novela a partir de la segunda parte. Me pareció muy interesante en esta primera parte las cosas que dices, que no son muchas sobre el cuerpo, sobre cómo al final la persona, el padre que está como más liberado del cuerpo, a pesar de que tiene pues, sus achaques y su edad, vive como con más libertad, ¿no? Esa idea de que si tienes mucha conciencia del cuerpo, el cuerpo te encadena, ¿no? O sea, es algo como lo que he estado pensando. Y en cambio, cuando te olvidas de tu cuerpo, eres como más libre. No sé si es una interpretación muy acertada. Sí, es una interpretación acertada. O sea, ahí la idea que yo tenía es que, o sea, vivimos muy obsesionados, ¿no? O sea, con cuidarnos. O sea, ahí los gimnasios son ahora mismo un gran negocio porque todo el mundo está obsesionado con, ya no solo por estar guapos y tal, sino porque parece que queremos vivir más o menos matusalenos, a la comida sana, ir al gimnasio, cuidarnos, ir al médico al menor síntoma, ¿no? Y se supone que eso es cuidarse. Sin embargo, lo que hay ahí detrás es un miedo atroz a la muerte, a enfrentar el final, ¿no? Sin embargo, el padre, que es quien verdaderamente está enfermo, pasa totalmente de todo este tipo de recomendaciones, pasa a los médicos, porque digamos que, no sé, quería darle la vuelta un poco, hacer una inversión de valores, tal y como pensamos hoy que es la salud y que es la buena vida, ¿no? O sea, la obsesión esta de no envejecer, ¿no? Y de estar bien encubre un miedo al final. O sea, no queremos mirar nuestra condición de alguna manera, ¿no? O sea, todas las etapas hasta que llegamos al final. Y sin embargo, como bien dices, olvidarse del cuerpo, olvidarse de que hay un final, quizás sea la manera más vital de vivir, ¿no? No estar yendo al gimnasio y todo esto, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, me estoy esperando fatal porque estoy muy nerviosa, lo siento. Pero quería darle la vuelta un poco a la manera que tenemos hoy de mirar este asunto, ¿no? O sea, que creo que somos una cultura obsesionada con la muerte, pero que no nos lo decimos. Algo que ocurre a lo largo de todo el libro que me encanta y que no sé por qué he pensado que puede estar inspirado por la novela que sé que te gusta mucho de Léxico Familiar de Natalia Ginzburg, suele haber como una serie de frases como de la familia, ¿no? Que se van repitiendo
que no sé si es cierta esta influencia o no, pero ha habido como dos influencias que he encontrado en el libro que no sé si son ciertas o no, pero una es esta, y que me encanta porque yo creo que en las familias siempre hay como una serie de creencias que se repiten, ¿no? Y que las asumimos como verdades, como en este libro hay como una historia que se repite todo el rato, que es a través de lo que construye es el personaje de la madre, que es cuando se cae redonda en el quirófano. La madre es médico, ¿no? Entonces siempre cuenta que ella no pudo ser cirujana porque se cayó redonda, ¿no? Entonces esto en las familias pasa muchísimo, que hay como unas historias que se cuentan. ¿Qué es lo que sabes de tu tío abuelo? De tu tío abuelo sabes una anécdota, ¿no? Esa anécdota es la que conoces, no sabes más. ¿Qué pasó antes y después? Y entonces es como de esta señora, lo único que sabemos realmente es que se cayó redonda y no pudo ser cirujana. Y luego también como de repente la protagonista Adriana repite frases que decía su madre, ¿no? O la abuela, hay una frase que ahora no recuerdo cuál era, como esto no lo vi venir, como cuando la casa se queda vacía, ¿no? ¿Quién se lo iba a imaginar? ¿Quién se lo iba a imaginar? Sí. O sea, hay como una serie de frases y me recordó mucho sobre todo al comienzo del Léxico Familiar, ¿no? Que es una novela de Natalia Galvin, porque sé que a Elvira le encanta y que la ponen mucho en sus talleres, que también construye a los personajes a través de esas frases que dicen, ¿no? No sé si lo tuviste presente o no. Lo tuve totalmente presente. Es verdad, yo el Léxico Familiar es un... Ya no lo doy tanto porque he machacado tanto la novela en las clases que muchos alumnos que han venido a varios de mis cursos ya me odiaban cada vez que hablaba de Léxico Familiar de Natalia Ginzburg. Pero es verdad que el léxico familiar está detrás de la primera parte, de algunos de los capítulos de la primera parte de la novela, y que lo que yo hago ahí, sobre todo, es enfatizar las expresiones del padre, ¿no? O sea, cuando el padre empieza a conocer mujeres por internet, pues empieza a decir una serie de... Siempre dice lo mismo a propósito de las mujeres, ¿no? O sea, sigue un proceso y ese proceso tiene siempre el mismo lenguaje. Y también la ironía, el distanciamiento y la ligereza de Natalia Ginzburg, yo lo aplico en la primera parte, o sea, porque finalmente es verdad que la relación con el otro pasa por el lenguaje, ¿no? Y que muchas veces lo que recordamos de las personas son lo que las personas nos decían, o de aquellas personas que no hemos conocido demasiado, es la anécdota esta que pues lo que tú has comentado, ¿no? ¿Qué sabes de tu tío? Pues de mi tío sé que tal día le pasó no sé qué. Entonces sí que está ahí funcionando el léxico familiar de Natalia Ginzburg. Tenía mucha curiosidad en saber cómo se ha construido este libro, porque cuando lo lees da la sensación de que estás descubriendo todo a la vez que la protagonista. Tú también, cuando empiezas en ese nivel, como más lo que tú hablabas de la escalera, ¿no? Empiezas en esa capa como más ligera. Mira, pues qué curioso, porque además es una historia curiosa, porque no estamos acostumbrados a leer historias de personas que se reinventan pues pasados los 70 y que descubren el amor a través de aplicaciones de ligoteo, ¿no? O sea, es nuevo, o sea, es algo que no hemos leído antes, entonces tiene interés y sigues, pero luego vas descubriendo distintas capas con la autora que me gustaría saber cómo ha sido el proceso, si tú también empezaste en esta parte más superficial o no, ¿cómo fue? No, yo empecé, o sea, lo primero que escribí de la novela fue la parte final, la parte de las voces, que de hecho es un texto que escribí hace bastante tiempo y que no sabía qué hacer con él porque, bueno, las voces son una madre, una abuela y una hija que están como... Es una suerte de... Digamos que el conjunto parece una especie como de coro. Están monologando en una especie como de monólogo que al mismo tiempo es un diálogo, pero no están presentes porque la única que está viva es la hija, que sería Adriana, y en cambio las voces de la madre y la abuela son voces recreadas por Adriana. Y bueno, para entrar en esa parte necesitaba construir un contexto, o sea, primero que era que el texto era demasiado corto como para publicarlo solo. Y segundo, yo sabía que ese texto formaba parte de algo más grande, pero no acababa de encontrar nunca ese algo más grande, ni siquiera sabía exactamente qué tenía que ser ese algo más grande, a pesar de que las voces ya
digamos que el tema era la familia, yo pensaba que incluso esa parte iría dentro de un libro donde el tema no fuera exactamente la familia, sino un tema más amplio, ¿no? De hecho, la primera versión de Las voces de Adriana tenía 300 páginas, porque me había ido por muchos sitios. Yo soy muy caótica escribiendo, no escribo desordenadamente, mucho material con distintas historias, y luego todo mi trabajo de escritura consiste en montar, en encontrar las piezas del puzzle, en cuáles tengo que descartar y cuáles tengo que, bueno, cuáles pueden ir, digamos, haciendo un baile, conformando un libro finalmente. Entonces, de esas 300 páginas, el libro ahora mismo tiene 144, o sea, quité la mitad del libro. El trabajo fue, o sea, hay la parte central, que es la parte de la casa. Para mí está funcionando como metáfora de la estructura del libro, en el sentido de que una casa tiene partes que tú muestras a los demás, o cuando invitamos a los demás a casa, pues qué sé yo, estamos en el salón, ¿no? O como mucho, a lo mejor los llevamos a la cocina, o bueno, en España está esta costumbre de enseñar la casa. Pero esto de enseñar la casa es una cosa muy española, yo no la he visto en otros sitios. Entonces, ¿por qué digo que funciona como una metáfora de la novela? Porque también la novela, al principio, lo que muestra es el salón, ¿no? Pero alrededor del salón hay una serie de habitaciones cuyas puertas están cerradas, y que, digamos, le cuesta más acceder a esas habitaciones. Hay que ir como... Si no nos las han mostrado, hay que ir o sea, tenemos que esperar a que se vayan los dueños de la casa para a lo mejor bichear un poco, ¿no? Entonces, bueno, todo esto viene porque el libro tiene esa estructura, tiene la estructura de una casa. O sea, vamos del salón hacia las habitaciones, y acabamos en aquellas habitaciones cuyas puertas siempre están cerradas, ¿no? Aquellas habitaciones que están siempre oscuras, donde a lo mejor había vivido alguien que ha desaparecido, aquellas habitaciones donde pasó algo y bueno, y permanece la memoria como una impregnación, ¿no? Y para mí encontrar eso fue el trabajo de la novela, de montar la novela. Es muy bonito cuando hay un momento en el que dices, que yo creo que también es como una metáfora de todos estos recuerdos que se quedan impregnados en los espacios, que dices que el olor no se va, ¿no? De que en una habitación había un abuelo que había sido practicante, ¿no? Y entonces cuenta cómo no se va el olor del desinfectante. Y eso me gustó. Pasaban los años y seguía ahí ese olor. Sí, el olor, que es un rastro de algo que existió, pero que ya no está. Entonces, digamos que hay que reconstruir eso que existió, ¿no? Lo que pasa es que ya no podemos acceder al hecho, con lo cual lo único que contamos es con lo que nos han contado de ese hecho, con lo que nosotros hemos visto de ese hecho, pero ese hecho ya no es, ¿no? Es como una novela también, desde mi punto de vista, como de rastros, de señales. O sea, no se cuentan las cosas exhaustivamente, sino que sobre todo en la parte final, los recuerdos van de manera desordenada, y hay como fogonazos que son como el olor a desinfectante de esa habitación, ¿no? Que nos llega, nos penetra y nos hace suponer lo que pudo pasar. Luego también está todo el tema de las voces, que si ahora, sabiendo que lo has escrito, como por decirlo de alguna manera, de atrás para adelante, empiezas a encontrar también voces más allá de las voces familiares, ¿no? O sea, no solo está lo espectral de nuestros ancestros, sino que encuentras la espectralidad en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Como por ejemplo las redes sociales, me divierte mucho como las cuentas como una única voz, ¿no? Todo el mundo ahí esforzándose por sonar inteligente en sus posts de Twitter o de Instagram, y luego al final el que lo consume no lo escucha como una voz individual, sino que lo escucha como una especie de chorreo de voz que no se calla nunca, y que además como que lo mezcla todo. Y ¿cómo lo explicas? Y también esto es algo que estaba un poco en La Trabajadora, ¿no? Toda esta relación de la protagonista con las redes sociales de una manera así un poco espectral, y en algún cuento tuyo por ahí, pero que también ahí están las voces de la familia que se mezclan como con las voces de las redes. Incluso hay un momento que hablas de las voces de la autoridad, de las autoridades de la tesis que escribe la protagonista, ¿no? Sí, porque
también una de las ideas de la novela es que no, o sea, un individuo no es un individuo, o sea, un individuo está hecho de su propio contexto, está hecho de la memoria, está hecho de todo lo que le llega, que lo que nos llega nos llegan imágenes, pero nos llegan muchas voces, nos llega mucho el lenguaje, ¿no? O sea, el mundo lo conocemos gracias a un relato o más bien a muchos relatos, ¿no? Y sí que quería yo tratar la sensación que tengo de que cada vez más aquello que llamamos realidad, que siempre ha sido muy problemático, que es la realidad, porque no tenemos un contacto directo con lo real. O sea, este es un tema filosófico clásico, ¿no? Tenemos un contacto directo con el mundo, o sea, podemos llegar a conocer el mundo tal cual es, o ya nuestro conocimiento del mundo está mediado en primer lugar por nuestra manera de percibir. O sea, somos como animales que tenemos 5 sentidos y lo que podemos percibir es aquello que nuestros 5 sentidos pueden descodificar, pero además el conocimiento del mundo llega a través del lenguaje, ¿no? O sea, si no tuviéramos lenguaje sería imposible saber ante qué estamos, ¿no? Entonces, este asunto que siempre ha sido problemático, creo que ahora con el tema de la virtualidad, que no sé si va a suponer un cambio de paradigma o no, como dicen, yo supongo que sí, ¿no? Porque creo que ha dado otra vuelta de tuerca, porque ahora mismo, con la cantidad de tiempo que pasamos delante de una pantalla, cada vez más aquello que llamamos realidad por lo menos yo lo veo así, no sé cómo lo vivís vosotros, se parece cada vez más a una especie como de fantasmagoría, ¿no? ¿Qué conocemos del mundo? Un montón de información que finalmente no podemos procesar porque, porque es imposible procesar esa cantidad de información que nos llega y que además digamos que la recibimos de una manera muy rápida, muy superficial, no hay tiempo como para rehacer todo eso que nos llega. Pero es que además también las relaciones con los demás a través de las redes sociales también adquieren ese tinte fantasmagórico, porque ahora mismo que pasamos mucho tiempo, bueno, quien tenga redes sociales, pero yo creo que más quien menos tiene una red social, ¿no? ¿Quiénes somos en una red social y quiénes son los otros en una red social? O sea, pienso mucho en Twitter, ¿no? Que es una red social muy agresiva, donde el trato que nos permitimos con los demás es un trato como si realmente ese otro no existiera. O sea, no se nos ocurriría, cuando estamos en desacuerdo con alguien, contestarle de la manera que nos permitimos hacerlo muchas veces en Twitter, ¿no? Que enseguida se pasa el insulto, es decir, es como si el otro desapareciera, puesto que no lo vemos, solo leemos un pequeño mensaje o solo vemos una pequeña imagen. Y cada vez más la relación con el otro solamente es una proyección de nosotros mismos, de nuestros juicios, de nuestros prejuicios, pero no vemos al otro, ¿no? Entonces por eso quería yo en esta novela tratar esa sensación de vida disminuida o de carácter fantasmal del mundo a través de las redes, y mezclarlo también con el carácter fantasmal de la memoria. Y también el de las relaciones sociales, de las relaciones del padre con sus ligues, ¿no? Esas mujeres con la cabeza cortada, que me parece maravilloso. O sea, porque a veces liga con unas chicas que no, bueno, el padre le dice, pero bueno, que algunas que sí tienen cara, debía haber alguna que solo las que se cortaban la cara eran las que eran infieles a sus maridos. Y entonces, pero eso también de la cabeza cortada, ¿no? De ligar con cabezas cortadas, o de que hay gente intercambiable, o también hay una escena en la que hay una señora que tiene una relación con un señor en Texas que ni siquiera hablan bien el mismo idioma y le tiene ahí como de fondo también, ¿no? Como una presencia entonces sí, bueno, y también pasa en internet esto que hablábamos antes, de que las temporalidades saltan por los aires, se conviven también pasado, presente, futuro, todo. Sí, o sea, en internet no existe el tiempo, ¿no? O sea, no hay una temporalidad, no hay un acontecer, sino que hay una acumulación de capas, ¿no? Y ahí se está dando todo a la vez. Y esta relación con las mujeres de las cabezas cortadas, bueno, esto fue una anécdota que me contaron de que algunas mujeres así ya bastante mayores que se daban de alta en páginas de ligoteos, para que, como le daba vergüenza estar ahí en una página de ligoteos, se cortaba la cabeza. Entonces salía el cuerpo del cuello para abajo.
Entonces a mí me pareció una cosa tan novelesca que obviamente la metí en las voces de Adriana. No sé, pero no sé qué me has preguntado. Bueno, que también en ese tipo de relaciones son como muy irreales, ¿no? Que si ya de por sí cuando te enamoras de alguien inventas la mitad y proyectas en la persona que te gusta, o sea, todo tipo de virtudes falsas, ya por internet. Es infinito. Sí, es un poco lo que te decía antes de la proyección. O sea, no tienes a la persona delante, tienes a tus propias proyecciones sobre la persona. Y sí, esa idea está ahí. O sea, y luego quería que nos contaras sobre los espacios, ¿no? Que es muy importante, sobre todo, bueno, ya en la primera parte hay una escena que a mí me parece preciosa, que es que la protagonista abre un cajón en la casa del padre y de repente conecta con la madre a través de las cosas que habían quedado intactas en el cajón. Yo creo que eso además es algo que apela a cualquiera que haya perdido a un ser querido o que haya vuelto a una casa a la que no se toca nada desde hace muchos años, ¿no? Típica casa de verano, que de repente abres un cajón y madre mía, encuentras tus juguetes cuando eres pequeña o algo así, ¿no? Y entonces eso también luego está muy presente en la segunda parte, que es la parte de la casa. Y que quería que nos contaras si tú crees que los espacios que habitamos nos configuran de alguna manera o cómo nos configuran. Hombre, yo creo que todo nos configura, o sea, y los espacios que habitamos, sin duda, sí, o sea, no es lo mismo vivir en una casa grande que en una casa pequeña, o sea, la idea de hogar, bueno, es que los hogares también son proyecciones nuestras, pero bueno, sí, te diría que sí nos configura. Me pareció bonito que esto es algo que leí en Familia de las Casas. Os digo que hubiera escrito un libro como es para mi medida, porque son temas que me interesan mucho. Hay un libro que se llama La Casa de la Vida de Mario Prat, que me gustó mucho, y que él concebía las casas como una obra que el habitante hacía durante toda la vida, ¿no? Y que acababa, la obra se terminaba cuando el habitante moría. Y entonces eso creo que está también muy presente en el libro, ¿no? A través de la casa de la abuela, ¿no? Hay un momento en el que la abuela se tiene que ir de la casa y parece como que la casa se muere si no está ella, ¿no? Sí, hay un momento... sí, es que las casas son las personas que las habitan, en efecto. O sea, el espacio, obviamente el espacio, de la misma manera que el espacio te está configurando, tú estás configurando el espacio, ¿no? O sea, hay una... se retroalimenta. Y... O sea, bueno, es que no quiero contar la novela. O sea, no sé cómo contestar sin contar... Bueno, el caso es que la segunda parte, el espacio es el protagonista de la segunda parte, donde hay una descripción de una casa, de una casa familiar, y esa casa familiar, ese espacio, o sea, la vida que hubo en esa casa forma parte del espacio, ¿no? Y en el momento en el que esa vida se extingue, la casa se queda como si no fuera, casi como si no fuera una casa, sino como si fuera una ruina, a pesar de que la casa sigue en pie y no se ha caído, ¿no? Pero una casa sin vida tiene algo de ruina ya, o sea, como que anuncia la extinción. Y lo que me ha llamado la atención es cómo no solo desaparece esa persona, sino toda su memoria, ¿no? O sea, como que esa abuela mantenía con vida también muchos años de historia atrás, ¿no? Que desaparecen cuando ella desaparece. Sí, o sea, en el libro es la abuela, pero la abuela no es digamos que la abuela es una especie como de custodio de la estructura familiar, pero no tanto de la memoria, porque la abuela no quiere hablar no habla mucho del pasado de la abuela. O sea, Adriana tiene que estar sonsacándole, porque esa memoria está como guardada bajo, o sea, se le ha puesto un candado a la memoria. Y entonces la propia memoria está como oscura. O sea, digamos que una de las cosas que hace la novela es ir escarbando, ir suponiendo en qué puede consistir esa memoria a través de retazos. Luego quería que nos hablara sobre las residencias de ancianos, que salen mencionadas varias veces en la novela, y sé que es un tema que
que te interesa mucho porque has escrito también varios artículos sobre eso. Y luego es un poco el destino al que nos vemos abocados como sociedad, esta sociedad de hijos únicos o no hijos que hemos creado, ¿no? Y individualista, pues al final no va a haber quien nos cuide a nosotros. Entonces estamos un poco, o sea, es que este libro te despiertas. O sea, sí, bueno, es que no va a haber quien nos cuide. Bueno, es algo lo que he pensado y que me da bastante terror pensar, y no sé si nos inventaremos alguna solución por el camino, como si habrá, no sé, nos iremos a vivir con nuestros amigos a una residencia o algo, pero que es un tema que el del ser hijo único, el del ser el ser el final de la familia, el tema de las residencias, para mí está todo interconectado. Da mucho, o sea, es un tema muy potente que cuando lo lees da mucho miedo. Sí. ¿Cómo lo enfrentas tú a ello? A mi fin en una residencia. Una residencia. O sea, yo sí creo que hay una cosa aún más terrorífica, que es que ya fuera la novela, ¿no? Que es que hay mucha gente que no son hijos únicos, o sea, que hay muchos ancianos metidos en residencias y que tienen familia extensa, sí. En familia extensa, o sea, yeah. Digamos que hay como, no sé, es que es un tema muy espinoso porque yo ya me voy de la novela, ¿no? Bueno, la novela es que no la quiero contar. Bien es cierto que cuando una persona, o sea, se demencia, por ejemplo, o tiene Alzheimer, el cuidarla es una tarea titánica, ¿no? O sea, porque pero también es cierto que en las residencias pues hay ancianos que no tienen Alzheimer, o sea, que simplemente a lo mejor que están inválidos o no sé. O sea, yo creo que las residencias forman parte de esta cosa que es los pactos de silencio social, ¿no? O sea, todo el mundo no lo sé, pero mucha gente tiene familiares en residencias. Por más que una residencia funcione bien, o sea, no voy a decir que en todas las residencias haya cuidadoras que son maltratadoras, o sea, yo creo que mucha gente que trabaja en residencias tiene la voluntad de cuidar a la gente que está ahí. Lo que pasa es que el trabajo es titánico, o sea, aquí pasa lo que pasa en tantos sitios, lo que sucede es que es todavía más cruel, ¿no? Que es que no hay suficientes medios para poder cuidar a los ancianos y incluso después de lo que ha pasado en la pandemia, que fue terrorífico, con todos esos ancianos metidos en residencias, a los cuales ni siquiera se les llevó a hospital cuando estaban enfermos, fue algo terrorífico. O sea, yo creo que es lo más terrorífico que ha pasado en este país, no sé, desde el atentado a lo mejor de Atocha. A mí me parece que es espeluznante. Y hemos corrido todos un velo, ¿no? Porque ahí sí que hay una responsabilidad social, no solo una responsabilidad política, es una responsabilidad social. Entonces hay un pacto de silencio social, ¿no? Ahora mismo todo el mundo está muy preocupado por salvar el planeta, por la igualdad de los hombres y las mujeres, que son todo causas estupendas y muy justas. Sin embargo, algo que nos va a afectar a todos, bueno, el fin del planeta también nos va a afectar a todos, pero igual cuando llegue el fin nosotros ya en concreto estaremos muertos, pero sí que vamos a vivir, si llegamos a ancianos, muy probablemente ese fin en una residencia, ¿no? Yo creo que hay o sea, no sé por qué, sabiendo que nos va a afectar a nosotros, hemos corrido ese velo tan terrorífico, porque no se dice nada. O sea, hay un pacto de silencio, ¿no? Porque a todos estamos interesados en que lo haya, porque hacernos cargo de eso es romper la comodidad muchas veces con la que vivimos. O sea, porque no tengo una respuesta así. Simplemente. ¿Te afectó, por ejemplo, el tema de la pandemia mientras estabas escribiendo esto para tratar el tema de las residencias o no tanto? Realmente no. Lo que me afectó es digamos, tengo cierta experiencia en las residencias y una de las cosas que me llama la atención, y volviendo un poco a un asunto del que hemos hablado antes, es este afán por prolongar la vida a costa de lo que sea, incluso a costa de de que nos mantengan como vegetales, ¿no? Para lo cual tampoco tengo solución, porque no tratar a un anciano, eso tampoco es la solución, pero mantener una vida que ya no es vida tampoco lo es. O sea, son como asuntos que no tienen
una solución fácil porque hagas lo que hagas es un problema ético, ¿no? Pero bueno, sí, no sé, o sea, de nuevo este afán por aferrarnos a la vida a costa de lo que sea, ¿no? Incluso, bueno, a costa de ser vegetales en una residencia. Sí, bueno. Después de este momento tan duro, quería preguntarte también por los fantasmas, sobre cuál es tu relación con ellas y con ellos. ¿Tú en tu vida tienes integrados a tus antepasados y a tus fantasmas, o es solo una cosa que guardas para la literatura? Bueno, los fantasmas, hay fantasmas muy amables, ¿no? O sea, llamo fantasmas no sé, al recuerdo, ¿no? Bueno, no sé si aquí alguien ve fantasmas de verdad. Bueno, pero ¿qué es un fantasma para ti? Esa es una buena pregunta. Hombre, el fantasma es para mí el fantasma es un recuerdo. Es un recuerdo que alberga... es un recuerdo incómodo. O sea, si quieres, es algo que no se ha solucionado. Encarnado muchas veces en una persona que existió y que nos ha transmitido algo que no se ha solucionado. Para mí eso es un fantasma, ¿no? Por ejemplo, bueno, no voy a hablar de la novela. Bueno, pero en todas las familias hay. Y en todas las familias está llena de fantasmas. O sea, el fantasma es aquello que nos aterroriza ver, pero que se nos presenta a mitad de la noche, o cuando estamos subiendo a oscuras por una escalera y en un recodo que siempre nos ha dado miedo nos aparece. Que eso es una metáfora, ¿no? O sea, cuando estamos solos en mitad de la madrugada y de repente nos acucia un problema, ¿no? Ese problema literariamente lo podemos transformar en un fantasma, ¿no? Eso para mí es un fantasma. ¿Y tú convives con tus fantasmas? Yo con todos. Con todos, sí, te acompañan. Me acompañan todo el rato. Y en el libro hablas de... Hay una frase que marqué, que me llamó la atención, que decías algo así como que esta historia estaba compuesta de los secretos y de los poemas malos que escribías, ¿no? Porque en el libro está salpicado de unos poemas que la protagonista dedica a un señor del que se ha enamorado, y entonces quería saber qué papel jugaban y por qué son tan importantes en la historia, porque a priori no es tan evidente. Pues bueno, yo no soy poeta, o sea, hay en el libro insertados una cosa que digo que son poemas, pero que aclaro que son poemas malos, o sea, que no son poemas, que lo llamo poemas por llamarlo de alguna manera. Mi pretensión al poner ahí esos poemas malos o no poemas era integrarlos en la propia narración. Lo que pasa es que tiene una función primera, que es que a pesar de que yo no soy poeta, de vez en cuando me salen cosas que a lo mejor bien trabajadas podrían ser un poema, pero como yo no sé trabajarlas, pues no me sale. Pero es la única manera de llegar a un significado que yo estoy persiguiendo y que no puedo expresar de otra manera. Y eso es la finalidad que tienen ahí esos poemas. También les llamo poemas vómito. O sea, como la protagonista en un momento de desamor empieza a escribir algo parecido a poemas. Y esos poemas vómito, que es por despecho, por tristeza, por desesperación, etcétera, etcétera, que supuestamente son o tienen lugar a partir de una ruptura amorosa, sin embargo acaban hablando de la muerte. O sea, como la muerte de una relación amorosa es también como una muerte en vida de algo, y entonces los poemas le llevan a la muerte de la madre y a la muerte de la abuela, ¿no? Entonces la función de los poemas un poco era arañar ese desamor de una manera que yo no sabía cómo hacerlo, pero que no me salía hacerlo en prosa normal, o sea, prosa. Y al mismo tiempo los poemas a mí me acercaban a las voces de la abuela y de la madre, o sea, de una manera así como intuitiva, ¿no? O sea, hay muchas veces que no sabes por qué escribes lo que escribes, o sea, te viene en forma de intuición, ¿no? Y tú vas persiguiendo esa intuición a través de la palabra, pero no tienes una explicación exacta, no hay una metodología, ¿no? Entonces esos poemas estaban integrados en la parte de las voces porque hacían juego, ¿no? Estaban haciendo juego con las voces familiares. Y para mí eran como ir a un sitio todavía un poco más
un poco, no indecible, porque es que no es indecible, pero sí difícil de decir. Y son como mis balbuceos de lo que es difícil de decir, o como los balbuceos de Adriana de lo que es difícil de decir. Bueno, es que yo creo que una cosa que hacen los fantasmas, no creo, es como que están atascados en el tiempo y probablemente también estén atascados en el lenguaje, ¿no? Entonces al final resolver una historia de fantasmas, igual la única manera es hacerlo como lo has hecho tú, a través de retazos de voces que todas juntas construyen algo, ¿no? Un algo que tampoco es un relato como muy coherente de principio a fin, sino que son como esas voces que pululan. O sea, ponerle voz a un fantasma no es fácil a priori, me parece. No me sorprende que me hables de esto de lo indecible, de lo difícil de decir, de cómo llegar hasta ahí, ¿no? Sí, seguramente es eso. Sí, porque si es lo que está atascado y atrapado y nadie resuelve, o sea, ¿cómo se va? O sea, ¿qué palabra resuelve eso? Un conjuro, no sé. Bueno, podría haber hecho un conjuro. Sí, yo te doy la razón. O sea, pero no te la doy como a los tontos, sino porque la tienes. Sí, o sea, está... aunque no lo planteaba de una manera a modo de enigma lo de los poemas, sino más bien eran como un motor del texto. Pero ya te digo que no te sé explicar muy bien de dónde salen, porque yo no he vuelto desde que escribí eso. Bueno, sería tu mecanismo para avanzar ahí en el estancamiento, porque si algo tienen los fantasmas que viven atrapados, ¿no? Estancados, pues sería tu motor. Pues nada, yo no sé, creo que ya se está acabando un poco el tiempo. Sí, si alguien quiere hacer preguntas. Sí. Yo he leído bastante de lo que ha escrito Elvira. Su último libro de relatos, que va por la quinta edición, creo que ha salido la semana pasada, ¿no, editor? La isla de los conejos. Bueno, y lo que quería comentar con Elvira es una cosa. Elvira, a mí me resulta muy curioso en tus libros, en todos tus... cómo mezcla lo rural y urbano. Yo quiero darle la importancia que tiene a esa materia que no ha salido en el diálogo que habéis mantenido, pero a mí Elvira, que procede de pueblo, como casi todos nosotros, como casi todos los madrileños, procedemos de pueblo, hace un uso de la palabra y sobre todo de nombres que ya hemos perdido, de adjetivos, muy curioso. ¿Y por qué como es una constante en tus libros, quiero saber, Elvira, si es una forma de trabajar o simplemente porque los personajes necesitaban de ese entorno? Pero trabajas muy bien ambos contextos, el contexto universitario, urbano y el contexto de la playa, de lo rural, esa es la pregunta, la mezcla. Bueno, muchas gracias, Paco. Yo creo que eso aparece en mis libros. Yo no me di cuenta de que aparece en mis libros. O sea, bueno, no es que no me dé cuenta, sé que aparece, pero no implica un trabajo, es lo que quería decir, sino que me sale de manera natural, precisamente porque soy de pueblo, pero también soy de ciudad. O sea, yo pasé buena parte de mi infancia en un pueblo, pero luego me fui a una ciudad, y luego me fui a otra ciudad, pero no perdí nunca el contacto con el pueblo, ni con el lenguaje del pueblo, ni con las voces del pueblo. Entonces, naturalmente mi lenguaje está hecho de eso. O sea, no es algo que yo investigue, ni siquiera soy consciente de ello. O sea, soy consciente cuando me lo decís. Pero es que yo creo que finalmente, aunque el lenguaje de mis libros no es exactamente mi lenguaje oral, porque hay una construcción, hay un pulido de esa lengua y digamos que los libros buscan su propio lenguaje, pero se filtra, o sea, inevitablemente el lenguaje con el que trabajas es el que tú manejas, ¿no? Y mi lenguaje es de pueblo y de ciudad. Una pregunta,
se puede decir, me apunté antes. Gracias, Paco, por la pregunta, porque yo tenía una pregunta que hacerle sobre el tema, que era que en otros libros has hablado más, es que una vez, bueno, hace un tiempo le quería preguntar a Elvira por un espacio que ella fuera para importante para ella en Madrid. Me habló de un lugar que está cerca del cementerio de la Almudena, porque me estuvo contando que para ella en Madrid no había ningún espacio interior que fuera importante, porque cuando llegó aquí era como adolescente, y bueno, o más mayor. Con 18. Sí, con 18. Y entonces estuvimos reflexionando las dos, que me pareció muy bonito cómo a partir de la adolescencia, y yo creo que en esos libros que escribes sobre la adolescencia está súper presente el paisaje urbano, tu espacio es como la ciudad, ¿no? Porque sales de casa, y como durante tu infancia el espacio es la casa. Y en este libro, que vuelves más a la infancia, aunque no sea un libro sobre la infancia, este libro es muy doméstico en comparación con tus libros anteriores. Y también el espacio está muy trabajado, pero desde un lugar distinto, ¿no? Porque también el espacio del duelo y de la pérdida es doméstico, aunque no sea la infancia. Y entonces esa vuelta a la infancia y ese espacio como del dolor, que es un espacio privado. Y no sé si lo habías pensado o otra cosa así también. Sí, yo era consciente de que en todos mis libros hay mucho espacio en general urbano, pero hay veces que también no es exactamente urbano, son como espacios intermedios, descampados o las afueras de la ciudad, o sea, este espacio raro entre el campo y la ciudad. Y sí que era consciente de que por primera vez escribía un libro donde el espacio era totalmente interno, o sea, internos psicológicos, porque lo que estamos oyendo son a las personas, pero además interno porque ahí va, o sea, está la parte de la casa de la abuela, pero también está la casa donde vive el padre, o sea, es verdad que aquí me he volcado en el espacio que habitamos, ¿no? que es mucho más íntimo y que tiene mucho más que ver con nosotros. Lo mismo se me oye un poco. No, simplemente lo mismo lo dice en el libro, pero para ubicarme un poquito es... Es que igual los de detrás igual no te oyen. Sí. Lo mismo lo dice el libro, que no lo sé, pero quería saber si se refleja o podríamos ubicarnos en la edad de los personajes, del padre y de la hija. Porque a lo mejor, sabiendo la edad, poco nos ubicamos también en cómo son sus respuestas. Has comentado quizás que el padre podría tener unos 70 años, no sé si se refleja ahí o no. La hija entiendo que pues tendrá lo que sea, pero no hay más relación, diríamos, de otros personajes, ¿no? La madre murió, la Adriana, en principio, es más, toda la descripción es más introspectiva, ¿no? No en relación a terceras personas que puedan enterar esto. Y por otra, la segunda ya me callo. El título, quiero decir, porque parece más casi recogido en la tercera parte, ¿no? El título surgió por una cuestión, diríamos, de puro marketing, diríamos, o hay una inspiración de otro tipo. No tiene los pasos. Bueno, pues la edad yo creo que no la llego a especificar porque entendía yo que más o menos por lo que contaba de la vida de esos personajes se podía deducir, o sea, tampoco quería poner una edad exacta, sino que entendía yo que se podía deducir, o sea, el padre ya está jubilado, pero al principio todavía está bien, entonces bueno, se puede deducir que a lo mejor tiene 65, 66, 67, 68, ¿no? Y Adriana está terminando, bueno, la pongo, digamos que hay un recorrido por Adriana donde termina una tesis con la que lleva no sé cuánto tiempo, o sea, no sé cuánto, la gente que se atasca con la tesis, pues a lo mejor la termina con 20 y muchos, 30 y pocos, pero no quería poner una edad exacta, bueno, o sea, porque pensaba que se podía deducir por el contexto. Y el título me costó mucho encontrarlo. Durante mucho tiempo esta novela se llamaba La vida normal. Entonces yo presenté a la editorial la novela como La vida normal y luego me di cuenta, tecleando en Google, que hacía un par de años en Sis Barral había aparecido una novela de una autora, no me acuerdo, no sé si era canadiense o francesa o algo así, que se llamaba La vida normal. Y dije, me cago en la leche.
Entonces ya me puse a buscar otro título y bueno, me ayudó mucho Rubén, que es mi pareja. De hecho el título en realidad es suyo, porque yo no hacía más que darle vueltas. Luego pasé a Las vidas de Adriana, pero claro, Las vidas de Adriana como que hacía demasiada referencia, o sea, como eso parece una novela larga incluso, ¿no? Las vidas de Adriana, es como, wow, o sea, no sé, Adriana, yo qué sé, no le iba, ¿no? Pero bueno, al principio también mantuve Las vidas de Adriana. Entonces, hablando siempre con Rubén, nos dábamos cuenta que siempre nos referíamos a la novela como las voces, tu novela las voces. Entonces un día él dijo, las voces de Adriana, ¿no? O sea, como si el título está ahí. Entonces ese fue el asunto del título. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, me está diciendo Lola que ya cortemos. Bueno. Sí, exactamente. Vale. Es lo que falta, claro, leer, Vale. que lea. Bueno, este fragmento fue una parte de la segunda parte de la novela, que es la casa, y dice así. Lo más poderoso era que cada habitación contenía un secreto familiar, y la penumbra y el tiempo que pasaba cerrada daban la medida del secreto. No había manera de penetrar en el corazón del lugar, que era el salón, donde todos se reunían, sin haber atravesado antes la oscuridad, sin presentir su materia viscosa, el silencio enorme. El cuarto donde estaba el retrato de su bisabuela Altagracia, al que llamaban la sala, se asemejaba a un sepulcro. Allí dormitaba su fantasma, su memoria, la sangre derramada de sus 2 hijos mayores, el horror ante la venganza de los santos inocentes. En una ocasión, a Adriana la paró una mujer por la calle y le dijo: «A mí me pareció mal lo que les hicieron. ¿Qué culpa tenían? Eran unos niños». La tragedia convivía con una leyenda que el tiempo tornó cómica. Su bisabuela había muerto tras cenarse ella sola un cordero enterito. Asimismo, estaba lo ocurrido en alguna cama de las habitaciones cerradas. La casa entera vibraba por ese acto impuro. También platos que se estrellaban contra el suelo, el marido que llegaba borracho y los gritos, los hijos que se orinaban de miedo. De lo que ya no existía quedaba el eco, su densidad, materia oscura. Quería decir que quien se quiera tomar un pequeño vinito, que se quede. Ahí hay un poquito de vinito mientras yo firmo, os podéis tomar un vinito. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.